Bueno, segundo capítulo de Por Debajo de la Mesa. Vamos a hablar si se viene una tercera guerra mundial con el tema que pasó en el Medio Oriente. Y hoy traigo un gran amigo para que lo hablemos relajados, para que lo hablemos, eso sí, a detalle. Y como siempre, aquí trayéndoles buena información y análisis en Por Debajo de la Mesa. Sebas, ¿cómo estás? Introdúcete un poco, porque para que te invité aquí al programa, la gente dirá, a ver. ¿Quién es este man? No, pues Literalmente. precisamente, disculpen a todos, no soy un NN, precisamente mi nombre es Sebastián Polo, soy politólogo de la Universidad de Rosario, magíster de la misma universidad en Economía de las Políticas Públicas y ya metido en este tema de los asuntos internacionales durante ya hace un tiempo y pues vamos a ver si realmente estamos hablando de una guerra mundial. ¿Usted qué opina, viejo Nicolás? Pues bueno, acá dos politólogos nerdos que nos gusta el tema, que vamos a hablar a detalle, que hemos hecho el seguimiento de todo lo que ha pasado. Hay mil análisis, sobre todo unos muy flojos en Caracol y en RCN. Perdón por criticar, pero creo que los análisis de los expertos que llevan son bastante regulares. Acá más o menos vemos los países principalmente involucrados. Estados Unidos, Irán, Israel, y todo ronda alrededor de un tema nuclear. Un contexto rápido es que Israel, y ya vamos a entrar a eso porque hay muchas hipótesis sobre por qué Israel se metió en Irán, entendiendo que ya tenía un conflicto sumamente complejo y políticamente impopular con el tema de Palestina y con Gaza, pero también porque hay una necesidad, digamos, por parte de Israel de acabar estas capacidades nucleares de Irán y porque a Estados Unidos le interesa, porque Estados Unidos ayuda a Israel y porque fue, digamos que, crucial ese ataque muy estratégico que hizo Israel que llevó a la participación de los Estados Unidos. Eso es lo que vamos a ver. Ustedes ya lo han visto en noticias, bombas por aquí, bombas por allá, y el temor que todos nos han vendido de que se viene una tercera Piñas guerra van, mundial. piñas vienen, literalmente. Se están dando con todo. Literalmente, piñas vienen. Solamente que ahora solamente en redes sociales me salen como todos los memes de guerras nucleares y de todas las películas que han existido sobre armagedones nucleares. No sé si le pasa lo mismo, le debe estar pasando a Sí, todo el que mundo. literalmente todos los millennials de la época están diciendo, estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial de comprar mi propia casa. Eso también da para mencionar. Eso es curioso, pero bueno, claro que nosotros somos muy jóvenes, pero desde que yo tengo memoria siempre se ha amenazado con que ya viene la Tercera Guerra Mundial y que la Tercera Guerra Mundial es la que acaba, digamos, con todo, es el acabose para, digamos, nuestro mundo como lo conocemos. Y desde la película de 2012, entre que se acaba por la leyenda maya o porque hay Armagedón nuclear, pero El Sebas, día después de mañana, Nostradamus. Varios han exactamente, intentado acabar con este mundo. pero para usted se viene la Tercera Guerra Mundial, arranquemos por ahí, ya hacemos un pequeño contexto, ya vamos a punto por punto, acá tenemos unas imágenes, tenemos mapas, tenemos videos, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, están por pronto aperturarse las oficiales de Por Debajo de la Mesa, pero por ahora sigan a mí, a Nicolás Gómez, en todas las redes sociales y en este canal de YouTube y apoyen estos nuevos espacios de opinión y análisis que harto se necesitan, sobre todo cuando hay análisis en la prensa tradicional sumamente malo sobre lo que está sucediendo. Entonces, la idea es verlo acá con otro politólogo, con otro, digamos que no somos expertos, digamos que no nos dedicamos a la literatura del Medio Oriente, pero realmente quién lo hace y vamos a tener otro invitado, ojalá, pero igual es bueno que personas jóvenes analicemos estos temas, los desmenucemos, los volvamos sencillos de entender y para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Entonces, Seba, ¿se viene la Tercera Guerra Mundial o no? Bueno, la pregunta es si nos entregamos al caos o no. Por ahora podríamos decir que no, pero por otro lado también podríamos decir que si vamos a hablar de guerra mundial, vamos a hablar necesariamente de lo que nosotros entendemos como guerra mundial, porque el paradigma está precisamente en creer que una guerra mundial va a ser como la Segunda o la Primera Guerra Mundial, en que hay bloques definidos, que ya hay un Mm. conflicto de intereses bien determinado, en que, oh, malditos nazis y todas esas cosas. Yo creo que si llegase a haber una tercera guerra mundial, valdría la pena preguntar cuáles van a ser los elementos para definirla. Ahora bien, creo yo, desde mi humilde perspectiva, es que si bien no estamos en una guerra mundial dentro de los cánones históricos, creo que hay unos elementos de seguridad que en estos momentos están completamente alterados. Estamos hablando de una situación internacional sin precedentes en cuanto al nivel de conflictividad en que todos, literalmente esto parece un Royal Rumble para el que conoce
de lucha libre en que todos literalmente están aprovechando esta situación de anarquía para tratar de imponer sus intereses mediante la fuerza. No solo estamos viendo el tema de Irán, estamos viendo también otros temas que están dentro de la misma región, también la misma Ucrania, las diversas tensiones geopolíticas que podemos ver, por ejemplo, con el tema de Taiwán, con el tema de Corea del Norte, entre otros, la misma África que en estos momentos se están matando en diversas guerras y que pues parece que los medios no los mencionan, pero eso es una evidencia de que literalmente estamos en una situación en que los garantes de seguridad del mundo están distraídos en sus propios intereses y eso está abriendo la posibilidad a que diversos conflictos se sigan dando. Entonces, no solamente es la participación de grandes poderes como Estados Unidos, como Rusia, como China, sino también la injerencia de potencias medias, como la misma Irán, Arabia Saudita, Turquía en su eventual momento cuando influyó con el tema de Mm. Siria. Entonces nos estamos dando cuenta que, pues, literalmente cuando el gato no está, los ratones están haciendo la farra más dura, la más Proyecto X que hay en estos momentos, güey. Pero que eso, vamos un poquito al análisis para los que no han visto a detalle qué es lo que ha sucedido. Más o menos es este mapa el que lo explica todo lo más importante. Como les decía previamente, lo que hablábamos con Sebas es que hubo un bombardeo específico por parte de Israel en muchos puntos críticos. Eran más bien bases militares para destruir la capacidad aérea de Irán, las capacidades antiaéreas, los radares, deshabilitar un poco, digamos, las capacidades militares de este que es pues, un enemigo declarado de Israel, Israel de Irán, viceversa durante mucho tiempo y ahorita vamos a ver lo que dijo Trump al respecto. Pero este mapa es importante para los que no lo han visto y es uno de los sitios en donde Irán tiene los laboratorios en donde hacen el enriquecimiento del uranio. Más o menos se especulaba que estaba en un 60, 68% y que rápidamente iban a llegar hacia el 90%, que es lo que se necesita para poder hacer un arma nuclear. Estas, digamos que instalaciones son las que Irán hábilmente hizo debajo de montañas sobre varios metros de roca y donde ven los puntos amarillos es donde Estados Unidos soltó este bebé que ven aquí, que es un pequeño juguete que solamente tienen los Estados Unidos. Es una 30.000 bomba toneladas de democracia. bueno, 30.000 toneladas, no, creo que pesa como 3.000, creo que pesa 3 toneladas o un poco más, no sé cuánto es ahorita miramos específicamente. El hecho es que esto es una bomba reforzada, creo que la hace Boeing, es una bomba que carga un solo bombardeo estratégico que tienen los Estados Unidos, que ya se los voy a mostrar ahorita, y esta bomba hace este pequeño daño y es que entra varios metros dentro de la Tierra y explota, digamos, ya subterráneamente para implosionar estos búnkers o facilidades, perdón, instalaciones que tienen los iraníes debajo de estas montañas. Viejo Sebas, ¿por qué quitarle a los iraníes esa capacidad nuclear? Ellos dicen que estaban solamente haciendo el tema de la energía nuclear para poder tener energías más renovables, etcétera, etcétera. Pero esto es un cuento viejo, esto viene de miércoles, yo creo que es de mucho antes de Obama. Los Estados Unidos venían en ese enrollo, en ese pedo de poder regular posiblemente la capacidad de Irán de tener bombas nucleares. Y ahorita también hablamos un poco también del pedazo de Irán, ¿no? Porque es que Irán no es esa teocracia que todo el mundo cree que es la que está el día de hoy, sino antes Irán en los 60s, en los 70s, era como cualquier otra civilización europea en el sentido de las libertades individuales, del progreso económico y demás. Pero ¿por qué es buena idea quitarle las bombas nucleares a Irán, Sebas? Bueno, aquí viene una discusión bastante seria y es que cuando hablamos de el desarrollo del programa nuclear iraní, obviamente este se da en torno después a lo que pues es el mito fundacional del gobierno actual de la República Islámica del Irán, que es precisamente la Revolución Islámica del 79. Entonces, gran parte de las declaraciones políticas que vienen a partir de ello y de la declaración misma de la concepción geopolítica de Irán en este nuevo gobierno sería precisamente en prevalecer ante cualquier amenaza infiel, porque pues sí tiene origen de corte teocrático el gobierno, no necesariamente la totalidad de Irán, pero sí estamos hablando necesariamente de que era una potencia que pues ante la ausencia de otros aliados históricos poderosos en su momento que tuvieron la oportunidad de contribuir a la contención geopolítica de Estados Unidos, como por ejemplo la misma Unión Soviética, entre otros. Cuando se supera el tema de Guerra Fría, estamos hablando de
no solamente un régimen que queda geopolíticamente huérfano, a pesar de que no es marxista, pero sí tenía intereses conjuntos con Estados Unidos, que digo, con la Unión Soviética, de tener lejos a Estados Unidos e Irán y a Israel, perdón. Sobre todo Eh, después de la salida de los británicos, ¿no? claro, claro, es que los Creo. británicos estaban desde antes, porque estaba, para el que no sepa, Irán antes de la revolución era un sitio de confluencia de intereses geopolíticos entre otrora el Imperio Británico y, en este caso, la Unión Soviética. Entonces, gran parte de ese proceso, junto con el aumento de la producción de petróleo y de su necesidad y su demanda internacional, pues hizo que, pues, en este caso, hubiese regímenes como el del Shah de Irán, que es Mohammad Reza Pahlavi, y que pues hubo diversos intentos de democracia, que pues también ustedes saben que en estos entornos todo lo que no sea afín, en este caso Estados Unidos en ese contexto, pues era visto como una suerte de contraposición, pero en este caso el intento de llegar al poder de Mohammad Mossadegh, que en este caso sí promulgaba ciertas ideas de izquierda y de corte socialista, pues demuestra precisamente que ya estaban esas tensiones hasta el punto en que pues llegan el Ayatollah Khomeini al poder después de esta revolución. Ahora, cuando queda huérfano en este entorno geopolítico, al final nos estamos dando cuenta de lo siguiente, y es cómo voy a garantizar en el largo plazo de que no me vayan a derrocar, no perder el poder, no perder el predominio político que he ganado. Entonces, pues uno de los grandes seguros o las cartas de seguridad, de lo que sería el Get Out from Jail Card, ahí, sería precisamente un programa nuclear militar que le permitiese hasta cierto punto tener un ejercicio de disuasión. Y pues obviamente venía la excusa de desarrollar energía nuclear con el propósito civil de desarrollo de energía atómica, pero pues en el momento en que empiezan a enriquecer uranio, en que desarrollan el isótopo 235 y toda esta joda, pues estábamos demostrando en que el propósito no era necesariamente civil, sino termina ya con una connotación directamente militar. Eso sumado con también las iniciativas de desarrollo balístico, que pues en este caso son proyectos paralelos, pero que al final terminan siendo unidos para establecer misiles intercontinentales y demás delicias de la Guerra Fría. Esa es una como de las justificaciones de Estados Unidos, ¿no? Es, no vamos a permitir y si más o menos están cerca, yo creo que aprovecharon la oportunidad de la agresión pues que tuvo Israel y con eso salieron un poco del paso. Este era más o menos, este no es más o menos, este es el avión de los Estados Unidos, es el bombardeo B-2. Cada una de estas unidades militares cuesta 2 billones de dólares. La bomba pesa 30.000 libras, se llama bomba rompe búnker, es este bebé La que Bunker vimos por Buster. aquí. Sí, el metal no se dobla y con eso logra perforar hacia adentro con precisión casi que milimétrica y con eso fue que los Estados Unidos lograron acabar con esas instalaciones iraníes. Pero esto yo creo que se extiende un poco más, ¿no? Porque no solamente es el tema de Irán, ahorita vamos a analizar un video de Trump que me gusta en donde literalmente putea más o menos a Israel y también a Irán, pero también hay un trasfondo importante en el sentido de que pues ya los Estados Unidos estaban más o menos que celebrando que se acabó la guerra de los 12 días, lo cual pueda que no sea posible porque va a avanzar muchísimo más tiempo, estas agresiones van y vienen, Trump no va a poder, digamos que frenar a los niños, menos cuando a uno de los niños los bombardearon pues, los mismos Estados Unidos y la proporcionalidad de esas respuestas, sobre todo para una teocracia como Irán, pues es también una cuestión de orgullo. Amanecerá y veremos, pero ahí hay un punto también importante y este mapa no nos sirve precisamente y le quería preguntar porque curiosamente hace unos días vi al general, al comandante de las fuerzas militares venezolanas ya advirtiendo que pues obviamente que si allá llueve aquí no escampa y que eventualmente si Irán toma una decisión que es crucial para el mundo, que es suspender digamos que un estrecho crucial en donde pasa el grueso del petróleo. Recuerden que Irán también es una potencia, digamos, en producción de petróleo y gas. Si se cierra ese canal, de esos canales críticos, ya ahorita les voy a mostrar en el mapa, pues se afecta no solamente la economía mundial, principalmente Europa, sino que Venezuela se iba a volver
algo apetitosa para los Estados Unidos en el cálculo de muchos. ¿Cómo ves eso, viejo Sebas? ¿Van a cerrar el estrecho? ¿Van a avanzar en esas hostilidades? ¿Estados Unidos es capaz de separar a los dos niños como una pelea de primaria y decirles que no se agredan más? ¿Cómo ves eso? ¿O va a seguir por el contrario, creo? Es una discusión que todavía, y es algo que ha caracterizado a los hechos recientes y también una de las razones por las cuales los análisis son quizás limitados de alguna gente y pues también nosotros tenemos nuestras limitaciones, ajá. Pero a lo que me refiero es que pues los eventos van muy rápido y como los eventos van muy rápido es muy difícil hacer perspectiva. Porque, por ejemplo, el día antes de la declaración del cese al fuego, nadie estaba hablando de un cese al fuego. De hecho, estaban hablando de la posibilidad ya de escalar totalmente el conflicto con la decisión de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, que es el que queda precisamente entre el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo, que son los que conectan precisamente la salida de los principales puertos de las petromonarquías como Kuwait, Arabia Saudita, la misma Qatar, los mismos Emiratos Árabes Unidos, que sacan precisamente sus exportaciones energéticas a través de barcos por ese puerto, pero también da la oportunidad de que Irán, utilizando un estrecho de aproximadamente menos de 100 kilómetros, pues pueda bloquearlo mediante minas navales. Pero la estrategia de Irán es incluso un poco más amplia, porque Irán, y es algo que se tiene que mencionar, Irán no es un país que ha pensado en defensiva, sino ha tendido a actuar geopolíticamente en una expansión. Esta expansión, pues ustedes la habrán visto si tienen la oportunidad de ver noticias de hace mucho tiempo, que tenía influencia precisamente en Siria, en el Líbano, que precisamente regímenes como el del ya depuesto Bashar al-Assad eran favorables a él, o el mismo movimiento de Hezbollah, que es una organización terrorista que tenía su afincamiento, al menos su brazo militar en el Líbano y también pues existe como partido político en Líbano también. Y ahora los rebeldes hutíes en Yemen. Entonces, creo que la estrategia de Irán es precisamente generar la situación geopolítica que genere que le cueste aún más tanquear la gasolina al europeo o al estadounidense. ¿Por qué? Porque son tres puntos, tres cuellos de botella muy, muy fuertes. Uno, el estrecho de Hormuz, el que les estamos diciendo. Luego, el de la otro lado de la península que queda entre África y la península arábiga, que es el de Bab el Mandeb, en el que está Somalia y todas estas cosas, y el mito de los piratas. Ya no es el tema de los piratas, sino los mismos hutíes, que son aliados de Irán, que deciden atacar y dar una sensación de inseguridad de paso por ese puerto. Y ahora nos estamos dando cuenta que después de ahí conectar con el Mar Rojo, estamos cerca del Canal del Suez, propiedad de Egipto en este caso, pero que está literalmente pegado a Gaza, a Israel, y pues que, si no me equivoco, hace unos días hubo un accidente otra vez en ese canal. Entonces nos estamos dando cuenta que la situación comercial en esa zona es completamente difícil. Por ejemplo, si usted tuviera un restaurante y digamos lo que lo tiene en el centro. Y en el centro, por ejemplo, le piden muchos domicilios en Chapinero, en Usaquén y demás. Pero póngale que para enviar lo que usted tiene que enviar y del cual depende el mundo del norte ahí, tiene que pasar tres talanqueras, tres retenes. Uno de la Mira, 26, uno de la ahí cuarenta y están, cinco y otro de la 63. para el ejemplo del restaurante, eso es como pasar por la 116 en hora pico y después entrar por la calle 13 en hora pico. Pero acá están más o menos lo que los televidentes pueden estar viendo, los que nos escuchan, ahí están más o menos mostrados o se muestran los tres Claro. estrechos principales. Son principalmente los de rojo los que tendrían injerencia, digamos, en este Y caso. súmele a eso. No solamente Mm. son estrechos, o sea, son súper, tal y como le dice la palabra, o sea, no seamos huevones, o sea, estrechos, no pasa cualquiera. Súmele además de que es inseguro. Entonces, imagínese que lo intenten atracar en los tres puntos en los que es difícil el paso. Pues nos estamos dando cuenta de que o le bajan el carro o le bajan la moto, joden al pobre rapitendero o lo que sea, pero nos estamos dando cuenta de que esos espacios son completamente disputados y que ahora con esta situación de inseguridad, pues obviamente cuánto va a costar el domicilio. Pues puede que el pollo le cueste 25.000 pesos, pero de domicilio le llegan 45.000. Entonces,
nos estamos dando cuenta que esta cadena logística cada vez tiene más y más riesgos y por eso, quizás en un futuro, las otras potencias estén reevaluando las alternativas de depender de esos recursos en esa zona. Por eso Venezuela dice, no, pero es que nos vamos a volver presa fácil de Estados Unidos. Amanecerá y veremos. Primero los hechos. Discursos hay de sobra, pero pues al final son los hechos los que mandan la parada y pues uno puede especular mucho, pero al final nos toca No, tenernos a los hechos. igual hay un tema, recuerden que Irán es aliado estratégico de Venezuela para muchísimas cosas, entre las principales, pues un aliado militar, un aliado también económico para poder sostener esa infraestructura petrolera que se han encargado de destrozar a punta de corrupción. Y acá había otra imagen, no solamente con las bases nucleares y militares que pueden observar a lo largo del mapa, pero también el estrecho aquí en la parte baja, en donde ustedes ven algo que dice Bandar Abbas ahí en esa La ciudad de planta, Bandar Abbas, sí. inclusive creo que ahí hay una planta de procesamiento y de minería de uranio, también está el estrecho con el que estábamos hablando con Sebas, que es totalmente crucial y que puso a temblar un poquito a los venezolanos. Veamos un poco la reacción, Sebas, de este caballero tan ilustre que vemos por aquí. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I'd never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Ya no se ve tan naranja, ¿no? Sí, ahí se veía bastante blanco, pero lo Pálido, importante, bastante pálido. la traducción fácil, porque no sale con subtítulos, me perdonarán, es que Trump estaba diciendo que ya después de ellos haber hecho el bombardeo del cual ya hemos hablado, a las bases específicas nucleares, no estaba contento ni con Irán ni con Israel porque habían dado unas horas de cese al fuego en donde Estados Unidos era el principal promotor y en eso que veníamos hablando, en el toma y dame, pues no lo habían respetado y al final pues dice con grosería incluida que no tienen la menor idea de lo que están haciendo y que son dos naciones que llevan en conflicto, digamos, mucho tiempo. Yo veo a los gringos bastante confiados, o sea, yo veo a todos esos asesores jóvenes, un poco principiantes, sobre todo los estrategas, consultores y exsecretarios de seguridad, defensa y de Estado pues, más relevantes del lado republicano, obviamente, también critican duramente a Estados Unidos con el tema, por ejemplo, de John Bolton, porque Trump, Hmm. pues en estos temas que son sumamente complejos, que tienen una historia política atrás, una historia política y de conflicto histórica, sobre todo entre estos varios países, como por ejemplo Israel y Palestina, entre Irán y Israel, entre Egipto y otros países, Turquía, todos han tenido, digamos, conflictos y es una zona de tensión, sin lugar a dudas, pero han sido muy críticos en el sentido de que no creen que Estados Unidos pueda en esta situación librarse de interceder, digamos que militarmente como se acostumbra en estos sectores, ¿no? Poner las boots on the ground, como dicen, poner los soldados en el terreno, a lo cual muchos de los republicanos salieron a reaccionar duramente contra Trump, porque una de las promesas, recordemos, era que no se iba a meter en otras guerras. Trump va a puede solucionar esto a la manera que soluciona prácticamente todo, o esto se le puede desmadrar y escalar, lo cual no es conveniente pues para el mundo porque hay un riesgo, digamos, que se enfrenten superpotencias por esto, pero sobre todo tampoco va a ser rentable para Israel. Israel no puede mantener dos, digamos, conflictos a gran escala al tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Es bien curioso porque recordaba algo, pues precisamente teniendo en cuenta la frase de Trump de decir, no tengo ni puta idea de qué está pasando, literal. Mm. Ellos, si supieran que llevan haciéndose esa frase, no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando.
en Oriente Medio lleva mucho tiempo con esa discusión, porque en estos momentos es un conflicto general geopolítico que trasciende más allá de si eres amigui o no eres amigui de Estados Unidos o de Israel. Entonces estamos viendo no solamente lo petrolero, lo nuclear, sino más abajo también hay otras capas que son las mismas capas religiosas, que por ejemplo Arabia Saudita no comulga con Irán porque los dos profesan diversas ramas del Islam, uno es sunita, el otro es chiita. Por otro lado también están que hay diferencias de entorno étnicos porque noticia, Irán no es árabe, es persa, farsi. Y pues obviamente Arabia es árabe. Entonces, gran Ujú. parte de esas discusiones, esas condiciones de índole étnica, lingüística, religiosa, política, geopolítica, pues nos estamos dando cuenta que es un conflicto muy jodido, que no necesariamente todos están dentro de los mismos intereses en los mismos escenarios de conflicto. Punto. Ahora bien, yo me pongo a pensar, ¿por qué si es necesario, en este caso para Estados Unidos, tomar alguna decisión respecto a Irán? Obviamente estaban los de la vertiente mucho más pacifista que defendían la idea de Obama de llegar a un acuerdo nuclear y que pues hasta cierto punto se había controlado en el tiempo las centrifugadoras iraníes para la creación de uranio enriquecido y que pues con la salida del acuerdo se aumentó esta tendencia. Pero por otro lado también estamos dando cuenta que pues Irán no tuvo necesariamente una voluntad de desescalamiento. Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente dentro de su consigna política, es decir, muerte al gran Satán, Estados Unidos, y muerte al pequeño Satán. Incluso me acuerdo de un capítulo de Los Simpson que me acuerdo que Montgomery Burns regalándole a los iraníes uranio y decía, ah, usted es un fiel servil y traidor del gran Satán. O sea, literalmente salen con eso. Entonces nos estamos dando cuenta de que cuando una consigna política así parezca discurso de borracho en Girardot de la nada, eh, pun intended, te diga a ti, no, es que vamos a matar al imperio a misilacos. Eso no se puede tomar con ligereza. Y más cuando estamos hablando de literalmente situaciones de seguridad. Entonces, pues obviamente Irán cosechó lo que literalmente ha venido preparando durante muchos años. Y al mismo tiempo, pues Estados Unidos, estos que creen todavía en esa concepción neoconservadora de medios realistas para lograr principios liberales, traducción para el que no sabe esas cosas, es decir, por lo Democracia por la fuerza. militar, exacto, democracia por la fuerza. No hay más neocon que eso para los teóricos de las relaciones internacionales. Pues nos estamos Sí. dando cuenta que han intentado precisamente lo mismo, pero ¿cuál es el costo? El costo es precisamente que, pues, si Estados Unidos se va a meter directamente en eso, Estados Unidos tiene que ser un garante a largo plazo de que se estabilice el país. Ya ha pasado dos fracasos, primero con Irak y segundo con Afganistán, que recordemos que de Afganistán solo era que sacaran los dos pies de Afganistán para que subieran otra vez los talibanes. Entonces, ¿qué Pues estamos viendo ahí? ahí es donde John Bolton, que yo creo que es como una de las estrellas de la visión, digamos, de política internacional para el que nos está escuchando y no es internacionalista ni politólogo de los neocon, pues yo creo que John Bolton es como un gran, sí, una gran figura, podemos decirlo. Ahí es donde decía que Fue uno de sí. los principales referentes del primer gobierno de Trump y que ahora están agarrados entre ellos dos. No, pero John Bolton también tuvo, pues, digamos, en gobiernos pasados republicanos, sino que él decía Sí. que lo que decías, las amenazas constantes de Irán a Estados Unidos e Israel, de que iban a acabar con los países, de que había que asesinar al gran Satán y todas esas cosas, pues tarde o temprano decía él que se tenían que tomar en serio y sobre todo cuando estaban cerca de tener un arma nuclear. Y ahí es donde John Bolton dice, de hecho yo hubiera hecho eso, lo que hicieron o lo que acaban de hacer Israel y Estados Unidos o solamente Estados Unidos lo hubieran hecho en la visión de una persona neocon como John Bolton, que lo hubieran hecho hace 40 años, pues que hubieran de hecho salir de eso. Hay que Y recordar que para Israel es distinto porque pues con una muy pequeña bomba nuclear arrasas con todo Israel. Ustedes ven no, y las súmale otra proporciones. cosa, que esa es una lección de nuestros tiempos, y es que las palabras cuentan. Así las repitas 42 veces. Amenaza, 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 ¿qué determina? Pues una acción militar, porque una narrativa construye hechos. Entonces, el que diga que la política
de las narrativas solo son narrativas es porque no entiende nada de cómo se comporta el humano. Si usted le viene construyendo en la mente, vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo, pues al final va a haber alguien que salte y lo mate. Entonces, eso es lo que está pasando. Y pues irónicamente acá en Colombia también lo estamos viviendo. Sí, sí, Entonces, 43 esas trillos y narrativas. Sí, o sea, como que no eran 43 suficientes, y yo ¿no? no tengo responsabilidades al respecto. Oiga, Pero pero hay que tocar un tema adicional. De acuerdo, digamos que las amenazas se tenían que tomar en serio. Israel y Estados Unidos las tomaron en serio, accionaron, eliminaron las capacidades. Va a haber un problema gigantesco de estabilización, pero hay dos personajes que nos han faltado tocar que yo creo que son fundamentales para hacer un primer paneo. Esto solamente era como para conversarlo y analizarlo muy por encima para los que les ha dado mamera entender qué es lo que está pasando allá, pero es bueno que lo entiendan porque pues, sí hay riesgos y consecuencias que pueden pasar. Yo personalmente creo que están lejos, pero hoy hubo reunión de NATO, que es la OTAN, en donde pues, la primera promesa es que van a aumentar radicalmente todos los porcentajes de inversión para seguridad del Producto Interno Bruto, excepto España, lo cual lo metió en un problema gigantesco con el resto de los países, un especialmente con Estados clásico. Unidos. Pero hay otro personaje que se metió, obviamente, sin lugar a dudas, porque tiene muchísima carne en el asador y es Vladimir Putin. Ahí hay dos temas que quiero que analicemos, dos vertientes como para rematar ya, ir rematando este análisis. La primera es que obviamente Putin y China no les interesa en lo más mínimo que Irán sea aniquilado. Aniquilado no creo que vaya pues, a suceder porque eso implicaría ya una guerra nuclear, pero lo que sí puede pasar es que Irán tiene un contexto bastante inestable ya con su propio régimen autocrático, es que haya un cambio, un famoso cambio de régimen que tanto hacen los Estados Unidos, como también ha hecho Rusia y China y muchos otros. Pero lo otro es que esto se vuelva un frente adicional de algo que tú mencionabas al inicio, este es el segundo tema, y es también una forma de presionar a los Estados Unidos en extender o tensionar lo más que se pueda la capacidad diplomática y militar de los Estados Unidos, porque recordemos que está Ucrania versus Rusia, ese ya es un conflicto gigantesco que tiene abordado a Europa y se abre esta nueva puerta que ya estaba medio abierta con el conflicto de Israel contra Palestina, en donde pues ahí ese es un debate interminable que da para otro análisis completo y se abre este frente con Irán y con Israel. Y el último y que se puede acercar, y por eso te lo quiero mencionar porque sé que sabes mucho del tema, es que China avance contra Taiwán, lo cual afectaría y sí radicalmente pues todo el universo. Eso sí, sin lugar a dudas, porque, y ya lo ha venido haciendo China, que son otros contextos geopolíticos que dan para otros análisis también, en donde China ha venido, por ejemplo, cortando ya las fibras ópticas de Internet, aislando a Taiwán. Y recordemos que Taiwán no es ninguna isla enclenque, sino por todo lo contrario es donde se produce el grueso de los chips y microconductores o semiconductores que usamos prácticamente en todo. Sin Taiwán no podríamos estar haciendo esto. Entonces, dos vertientes, Sebas, qué pena que me alargué. La primera es China y Rusia con el tema de Irán. ¿Qué van a hacer? Putin está hablando de paz y después pasamos a cómo esto puede ser una estrategia de parte de China y Rusia y los BRICS, que también están en eso, y ahí tocamos un tema en Colombia que es importante, que es la ruta de la seda, porque todo esto se va conectando, que en política internacional se va conectando, y es una movida posiblemente para poder desestabilizar o por lo menos tensionar la capacidad diplomática de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero que todo es importante mencionar que, tal y como lo mencioné al inicio, no estamos en una guerra mundial en el sentido de como la Segunda Guerra Mundial, bloques definidos, intereses contrapuestos, estamos hablando de un mundo multipolar. Yo creo que en estos momentos la situación de conflicto es tal que lo que al final está demostrando es que uno de los intentos geopolíticos de estas potencias es literalmente saturar el entorno de respuesta hacia diferentes conflictos. Quiero hacer un ejercicio con ustedes, estimados televidentes y radioescuchas y demás, y entonces van a coger un mapa. Entonces vamos a ir al mapa y van a empezar desde Rusia con Finlandia. Actualmente Finlandia junto con Suecia entraron recientemente en la OTAN como resultado de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, antes eran potencias neutras. Entonces, ¿eso qué derivó? Derivó en que esos dos países
ya sean parte de la OTAN, o sea, enemigos de Rusia, y que el mar Báltico que está ahí, que están viendo ahí, que sola, sea de principal dominio geopolítico de la OTAN. Entonces, ¿qué está generando eso en Rusia? Rusia está mostrando la idea, por ejemplo, ya está empezando a surgir las discusiones de que hay que desnazificar los países del Báltico, o sea, Estonia, Letonia y Lituania. Todo esto con el ánimo de unir el territorio de Kaliningrado, que es un enclave que está entre Polonia y Lituania, conectado literalmente entre Polonia y Lituania por el corredor Suwałki y tratar de unirlo a Bielorrusia y por supuesto conectarlo a Rusia. Bielorrusia es otro escenario de conflicto que está todavía apagado porque Lukashenko está en una situación difícil en la que no sabe si continuar con la adhesión a Rusia o mantenerse independiente, pero al mismo tiempo tiene protestas y regímenes que están durante mucho tiempo. Súmele Bosnia y Serbia, ¿no? Está a Sí, punto también es que de ya se van a de dar estallar. cuenta que si seguimos así por la línea, miren a dónde vamos a terminar en el mapa. Entonces, Pero tranquilos que Bielo... estamos en el periodo más pacífico de nuestra historia, curiosamente. Bueno, Claro que de pues pronto puede haber empeorado, pero sí, pues historia, o sea, sí, nunca no, o sea, antes, habían muchos más conflictos antes, pues, pero pues ya no nos estamos matando a machetazos, solo a balas, pero poquito. O sea, literalmente. Y entonces, mire, Bielorrusia está involucrada con Rusia en la guerra de Ucrania, que es la guerra que ustedes ya conocen, que están disputando no solamente por la expansión geopolítica de Rusia, de mantener lo más lejos posible a la OTAN de sus principales ciudades, sino que también Ucrania está rodeada precisamente por situaciones de conflicto que son precisamente dentro de este escenario iguales o en el sentido de importantes para Rusia. Por ejemplo, abajo está Moldavia. Moldavia hay un territorio que quiere ser independentista, que es el territorio de Transnistria, es prorruso, se quiere adherir a Rusia, es socialista. Entonces, uno de los intentos geopolíticos de Rusia de ganar la guerra era tomar Odessa para anexar ese territorio también. Sumado a ello, si sigue bajando por el Mar Negro, que es en donde está la península de Crimea, usted tiene dos opciones. O va hacia Asia o va hacia Medio Oriente. Si va hacia Medio Oriente, se va a dar cuenta de todo el conflicto que estábamos viviendo necesariamente con Siria, que recientemente se acabó, pero al mismo tiempo usted se encuentra la intervención de Israel en el Líbano, el mismo escenario de Gaza, lo que quedó de la guerra contra el Estado Islámico entre Siria e Irak. Al mismo tiempo, si usted va por Asia, se va a encontrar que hubo un conflicto entre Rusia y Georgia, principalmente por dos territorios, Abjasia y Osetia del Sur. También hace poco una guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Artsaj, todo lo que ha sido el tema de las disputas étnicas derivadas de la Unión Soviética. Llegamos a Irán, el conflicto que nos está teniendo en estos momentos. Y pues obviamente si metemos a Irán, estamos metiendo ahí el conflicto en Yemen, que está en los hutíes. Irán tampoco tiene solamente esos conflictos. Entonces nos vamos hacia Afganistán, la lucha por el río Helmand. Y si nos vamos para Pakistán, Pakistán e Irán están luchando por el Baluchistán. Sigamos avanzando, llegamos a Pakistán. Pakistán hace poco estuvo en conflicto directo con India. Entonces, ¿cuál es el principal bueno, elemento? se me olvidaba mencionar ese, ¿no? Que se alcanzaron a tocar, ya ha parado un Dos poco, pero potencias nucleares. O sea, ahí nos es estamos mucho dando más cuenta grave. que, claro, no, todo es igual de grave. Entonces, quiero que empezamos en Finlandia, ya vamos en Pakistán. Entonces, llegamos a Pakistán y la India. Están disputándose principalmente un territorio que es Cachemira. Cachemira, que es el punto de nacimiento de sus principales ríos y que le sirve principalmente a la India y a Pakistán. Pero al mismo tiempo en ese territorio está disputándose China. China, porque Pakistán decidió intervenir a China en el proceso para que generara una situación de push geopolítico por la India. Esa es la razón por la cual yo no diría que los BRICS están realmente articulados en un mismo eje. Punto para eso. Y además India en estos momentos está en disputa territorial Mm. con la misma China por Arunachal Pradesh, por todos estos territorios del Himalaya están en disputa geopolítica. Siga avanzando, llegamos a Indochina, llegamos a Birmania. Birmania en estos momentos está en un conflicto de guerra civil, no sé, o por lo menos conflicto interno, en que literalmente las milicias radicales budistas están acabando con los Rohingya, que son los musulmanes de allá. Sumado a ello, llegamos a Indochina. Indochina
usualmente diría, no, pero es que ahí no pasa nada, paso mis vacaciones en Tailandia, tal, Tuki, así, Singapur y demás. Pero en realidad hay un conflicto marítimo muy serio, que es la disputa de las islas Spratly del mar de la China Meridional, en que no solamente China lo está disputando, sino también Filipinas, Vietnam, Indonesia, Brunei, Malasia. Entonces son todos estos países disputando esa zona, muy tensa, por cierto. Y si corre un poquito más al norte, se encuentra con Taiwán, que es principalmente el punto más caliente de tensión geopolítica de China. Ujú. Y si sigue más arriba, está la disputa por las islas Senkaku entre China y Japón. Y más arriba se va a dar cuenta de que está Corea del Norte y Corea del Sur, que pues están en tregua desde 1953. Y además, Rusia y Japón tienen un conflicto literalmente por la isla de Sajalín, en la cual Japón no reconoce su soberanía. Eso sin mencionar también, en Asia Central hay otro conflicto por el valle del río Fergana, entre los estanes, que son principalmente Kirguistán, eh, Uzbekistán y Tayikistán. Y además, todo eso sucede sin contar Serbia y Kosovo y todo lo que está pasando en África. Entonces, ¿podríamos decir que estamos en Tercera Guerra Mundial? No bajo los criterios anteriores, pero esta es una situación de seguridad completamente nueva, en la que no se ven tantos conflictos al mismo tiempo, sucediendo al mismo tiempo y con ese daño. Y sí, aún así podemos decir que estamos en la época más pacífica de la historia. ¿Cómo la Sí, ven? no, yo creo que más que guerra mundial, estuvo muy bueno ese resumen. La verdad es que sí, tómese agüita. Tocó rapear, Pero, marica, pero pero no, bien, bien, porque es un buen resumen para o sea, para es más o menos todo lo que hay, pues solamente sin mencionar Latinoamérica que tiene sus propios conflictos también geopolíticos que ahí nos da para claro. analizar desde la frontera con México, pasando por Cuba, Nicaragua con Colombia, Argentina también sus propios conflictos que tiene con el Reino Unido y etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay un punto en donde esto es sumamente controversial, sobre todo para la izquierda, porque le revive o ellos creen que uno está reviviendo algún sentimiento comunista antiguo, pero una guerra fría 2.0 sí posiblemente estamos adentrándonos en el sentido del puje geopolítico. Yo creo Yo que diría que ya los estamos en proxies guerra es tibia. Guerra tibia. pasando un poco a tibia, sí, porque ya antes en la Guerra Fría más o menos los proxies y los combates que existían, Estados Unidos financiaba una guerrilla y los otros financiaban a un estado autocrático y así sucesivamente iban variando, iban cambiando, las ideologías no importaban mucho, solamente financiar a un grupo para acabar con la injerencia del otro. Pasó en Colombia, pasó en Cuba, pasó en África, pasó en Medio Oriente, pasó en Europa, digamos, que eran parte del dominio de la Unión Soviética, y ya estamos ya no en una guerra fría, como tú dices, sino más bien como en una guerra tibia. Eso le enerva mucho a la izquierda por alguna razón, pero yo creo que es real. China y Rusia no esconden sus intereses de, digamos, que quitar el dominio de superpotencias económicas y militares de Estados Unidos, y yo creo que estas grandes superpotencias ya de por sí, por ejemplo, en el caso de Irán, que eso se habla muy poco, pero Irán era eh, el mothership, como The el Mother Load, país la nave de matriz. donde el grueso de los grupos terroristas del Medio Oriente salían con financiamiento y con ayuda, obviamente, Rusia y China hacia varias de las regiones del Medio Oriente a desestabilizar. En el Líbano, que es un pobre país que quedó ahí atrapado, que también ha vivido en conflicto, tiene también presencia pues, del Hezbollah, presencia de Hamas, presencia de muchas otras, digamos, tendencias. Entonces estamos en una guerra más bien tibia, eso me gusta. Sí, y súmele también otras cosas. Es que mucha gente dice, no, pero es que en un gobierno de izquierda no va a pasar nunca el tema del terrorismo, porque, ajá, no hay desigualdades sociales, que es como Mm. esta definición de Galtung, que la paz es ausencia de conflicto y de sus razones de conflicto. A mí me gusta mucho una serie que hizo la televisión francesa, se llama, del canal, Canal Plus, que se llama literalmente la serie Carlos. Carlos es la historia precisamente del Osama Bin Laden de la Guerra Fría. ¿Quién era? Ilich Sánchez Ramírez, un terrorista venezolano que estudió en la Sí. Unión Soviética, que fue parte de del Frente para la Liberación de Palestina, que tuvo su propio movimiento terrorista y ahí, si ustedes ven esa serie, es el resumen más exquisito que usted pueda entender del terrorismo durante la Guerra Fría.
Y entonces, si uno ve esa historia y uno entiende más o menos cómo se comporta esto, nos damos cuenta que el terrorismo y esas formas de movimientos fueron parte de las estrategias internacionales de la internacional comunista para establecer la revolución mundial. Así de simple. Hay algunos en que no necesariamente compartían la misma agenda, porque convengamos, al Frente para la Liberación de Palestina no necesariamente todos compartían la idea de un régimen socialista árabe, pero también estaban la fracción del Ejército Rojo, la misma ETA, todos estos movimientos que al final terminan mostrando que, pues de que era la necesidad de generar esta sensación, no solamente de inseguridad y de desestabilidad, sino que en cualquier momento esto se puede caer. Y es eso lo que estamos viendo en el día de hoy. Creo que es bastante diciendo que una estrategia que diga, hay guerra en este lado, guerra, 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 están esperando a que Estados Unidos decida no intervenir en ningún lado, porque al final hasta los mismos análisis, mis colegas decían, Estados Unidos podrá decir todo lo que quiera, pero Estados Unidos tiene que responder en todos y tiene la capacidad de responder en todos los espacios. Que no quiera es otra cosa, porque Es el recordemos el único taco. país, pero O es sea, chistoso que tiene, es el único país que tiene la capacidad militar y es el único país que, a diferencia de China y Rusia, la sociedad occidental y civilista y liberal le reclama si no se entromete. Es decir, si aquí en Irán, si desde la noche a la mañana comienzan a matar a todas las mujeres, a pegar una vaina catastrófica, le ponga el reclaman peor por las dos escenario, cosas, si se mete y si le no se mete. reclaman si se mete, es un desastre, y si no se mete, entonces está permitiendo pues que haya la violación de derechos humanos, que curiosamente es más o menos Claro, lo que en esa pelea, en esa dicotomía, no estoy justificando ni un lado ni el otro, pero en esa dicotomía sí se encuentra Estados Unidos en el caso de Israel y Palestina. Y es claro. que si usted me pregunta a mí, yo no me he querido meter, yo asumo una posición muy sabia que ha tenido el Estado colombiano de neutralidad en ese aspecto, en ese conflicto entre Israel y Bueno, Palestina, porque pre-2022, ¿no? sí, no, pues obviamente con Petro se acabó eso, porque era sabia esta posición y porque la traigo, digamos, a colaciones que pues ambos bandos a lo largo de los años han cometido todo tipo de abusos, todo tipo de Así es, crímenes de lesa humanidad. Es muy difícil encontrar quién tiene la razón. Hay que diferenciar radicalmente entre Hamas y el pueblo palestino, pero eso ha así tenido es. pues muchas mutaciones a lo largo de los años. Pero lo curioso es que la izquierda dice, Estados Unidos no condena, no se entromete, no frena a Israel, pero entonces cuando se entromete y se mete para, por ejemplo, frenar a Irán o se ha frenado o se ha metido, digamos, en otros lugares que con sus propios contextos han tenido muchos errores, ahí sí entonces todo el mundo juzga. Entonces es un juego difícil y ahí se me viene una frase famosísima que me decía un profesor que tuve en la universidad que fue subsecretario de Estado y me decía, en política es una frase un poco cliché, no hay ideologías sino solamente intereses. Eso sí es algo que la gente tiene que comenzar a entender, ¿no? Más allá de que estén matando a la gente, pues si el interés del país no se beneficia o se pone en riesgo, pues también las intervenciones van con eso, no sé cómo lo ves. Yo diría que pues es una frase histórica, digámoslo en ese sentido, pero yo sí me atrevería a decir algo, que ya no estamos en esa zona en que el poder es por el poder, así de simple, porque si fuese así, pues ya veríamos matándonos todos estos tiempos como si estuviéramos jugando Age of Empires, literalmente intereses, intereses, intereses. No, todavía hay un móvil ideológico. Y Mm. eso era lo que decía otro teórico de las relaciones internacionales, Saki Laidi, que decía que si bien el poder existe como una forma de recurso, el sentido, o sea, lo que él llamaba el sentido político del ejercicio, era precisamente la proyección ideológica de un último, de un estado ulterior, lo que sería una utopía. Entonces, ¿cuál es la utopía de la izquierda? La revolución, la dictadura del proletariado. ¿Cuál es Y el un elemento gobierno, ideológico? un único gobierno mundial, ¿no? En los Exacto. últimos días están en eso, ¿no? Pues ellos siempre abogaron por el gobierno mundial y pues también hay otros movimientos, incluso dentro de las mismas ideas liberales, en que estamos hablando de que hay movimientos que profesan eso. ¿Por qué? Porque somos un mundo globalizado. Punto. De hecho, es precisamente que existe, la Mm, OTAN es una evidencia también de gobierno global. Entonces, mm. que en el entorno militar, pero estamos hablando de un ejercicio coordinado. Ahora bien, yo creería que si bien no hay amigos sino intereses, pero yo diría que solo existen intereses porque
sirven para nuestra visión del mundo, que es distinto. O sea, porque obviamente uno habla del entorno pragmático, como que no, Frank Underwood, no tengo amigos, solo me interesa el poder, porque ni la plata vale la pena, solo el poder, ajá. Pero al mismo Sí. tiempo uno, ¿para qué tiene el poder? O sea, ¿solo por el acto masturbatorio de tenerlo? ¿O realmente Eso porque está uno quiere bueno. lograr, o porque uno quiere realmente lograr algo al respecto? Hay objetivos, Entonces, digamos que Estados Unidos tenía esa claro, justificación de la expansión de la democracia por el mundo, que es parte claro. de esa visión un poco más liberal de geopolítica estadounidense. Entonces yo siento que no todos los que están en el poder se comportan como junkies, aunque algunos sí, pues, digámoslo. No, Pero por otro el poder lado, emborracha, sin lugar a dudas, sí, sin lugar a claro, dudas. claro, pero La también, democracia lo regula, siento, siendo exacto, o uno de los sea, peores, de los menos peores el sistemas, menos pues peor, tampoco hay otra literal, alternativa. Sí. literal. Y entonces al final, ¿cuál es la conclusión en torno a estos entornos políticos de la guerra mundial? Es que todos estos poderes tienen una visión. Otra vez volvió a surgir el propósito, el destino de cada poder, o sea, poder y sentido. Antes no existía porque ya se había superado todas las discusiones ideológicas y por eso salió Franz Fukuyama desnudo a decir se acabó la historia. No, ahora estamos hablando literalmente de la existencia de que cada uno está vendiendo una idea del mundo. Entonces, Rusia está vendiendo una idea en que quiere recuperar la visión imperial de Rusia, de quiere volver a ser el policía de Europa. China está vendiendo una visión del mundo en la cual se dice que es el campeón de los países oprimidos, pero en realidad nos estamos dando cuenta que es una potencia igual o peor de voraz que cualquiera de las del pasado en el término extractivista y capitalista. Así ellos digan que no, pero solo porque lo hacemos por el pueblo. Pero ahí viene la cuestión. Y O opresión sea, política y individual, ¿no? exacto, entonces estamos logrando la revolución solo por el simple hecho de que, bueno, el capitalismo le sirve al proletario, pero sus derechos políticos no existen. Es un contrasentido. Entonces, nos estamos dando cuenta que cada uno está buscando una fotografía. Entonces, aquí vienen también los chat tradicionalistas. No, vuelva a Occidente, Deus Vult y todo lo que ustedes quieran, porque nos están islamizando Europa. Esa es otra visión. Mientras que los islámicos están diciendo el mundo vive en pecado, solo la luz de Alá puede llegar a la limpieza de la mente y del buen vivir. Y Entonces hay nos que estamos dando, decapitar a todos los impíos. exacto, o sea, pues, para ellos es más Sí, barato la tampoco es pequeña yihad viable, que la sí, gran yihad. Y tampoco es eso viable, es sí. una ironía, ¿no? Porque creen que, bueno, la gran yihad para ellos es la lucha contra el pecado, o sea, el pecado interno. Pero la pequeña yihad es contra el pecador. Entonces, si puedo llegar al cielo por matando al pecador, que en vez de revisarme a mí mismo si soy una mierda de persona, pues obviamente nos estamos dando cuenta que es más barata de Sí, esa forma. el Islam tiene muchos problemas, acá lo romantizan mucho y pues nadie está diciendo que pues, uno se vuelva, digamos, una persona sí, discriminatoria contra las personas que Sí, profesan esa religión, pero esa religión tiene en sus bases, a diferencia, por ejemplo, del cristianismo, tiene muchas cosas muy oscuras, ¿no? es que esa Sobre es todo que una son discusión. inviables hoy en día, Es que esa es una día de hoy. discusión teológica dura. O sea, es muy La dura. Biblia también tiene cosas sin sentido, pues, o sea, que Sí. no pueden ser aplicables el día de hoy, ¿no? Que también hay mucha gente, pues, hay muchos debates sobre eso. Pero bueno, oiga, Sebas, pues yo creo que analizamos largamente más o menos todos, mire, más o menos 53 minutos pasamos desde el contexto, desde todo, digamos, los últimos eventos, la reacción de Trump, si esto significa una guerra mundial número 3, que se supone es la del Armagedón por la capacidad de armas nucleares, que ya no es, digamos que un conflicto convencional como fue la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial. Y la conclusión que creo que llegamos es más o menos a que estamos en una guerra no fría, sino tibia, que cada vez se va poniendo un poco más grave. Quiero recordarles a todos que se suscriban, que nos sigan para poder hacer este tipo de charlas. Las vamos a estar haciendo con Sebas más seguido, idealmente para contextos internacionales, que como pueden ver aquí al maestro o compañero politólogo es uno de sus fuertes, pero sin lugar a dudas también para que analicemos temas nacionales y algo que no se hace muy seguido, que es analizar también temas latinoamericanos. Y creo que nos quedaría un poco el deber de hacer otro espacio de estos para hablar sobre la ruta de la seda, que en ese creo que también tenemos hartos temas para tocar, sobre todo a detalle. Sebas, ¿qué más nos quedó por fuera? ¿Algo para concluir? No, pues nada, muchísimas gracias por este espacio. Quiero que sepan que estos esfuerzos son válidos y que ante la insistencia de las comunicaciones de inundarlos a ustedes de tanta información y que este es quizás un análisis más,
El ejercicio es que piensen por ustedes mismos, pero no piensen porque una influencer me dijo que las cosas son así o demás. Tengan propio criterio, creo que es lo más importante en estos momentos y es lo que nos mantiene como aislados de la posverdad, que es como lo que nos está jodiendo como democracia, si es creer cualquier cosa que hay en las redes, cuando en realidad necesitamos es el criterio Y propio. en eso estoy totalmente de acuerdo. Este espacio es también para que se puedan informar, para que puedan tener una visión distinta y ojalá podamos comenzar a traer pues más personas que piensen distinto, obviamente para que podamos tener puntos de contraste. La idea no es gritarnos aquí porque entonces se les van a estallar los oídos a ustedes cuando vayan escuchando este carro mientras que cocina en el carro o mientras que estén cocinando, porque la idea es que estas conversaciones sean un poco más profundas que el minuto y medio que todo el mundo está acostumbrado por la dopamina. Entonces sigan este canal, síganos en redes sociales. La forma de ayudar es sencilla: like, compartir, comentar, seguirnos y comenzar a escuchar un poco más este nuevo esfuerzo que estamos intentando. En parte lo queríamos hacer con Sebas. Yo invité a Sebas no solamente para este espacio, para que haga parte de este equipo, sino porque nuestro país, por lo menos en Colombia, yo sé que en otras partes del mundo no es así, hay muy pocos espacios de opinión, de análisis que estén por fuera de los medios tradicionales. Y como yo sé que ustedes como nosotros se alimentan de noticias y de contenido por redes, pues la idea es que lo puedan ver aquí en Por Debajo de la Mesa, por mi canal y futuramente en otras plataformas que vayamos impulsando. Este es un esfuerzo sano, sincero, nadie nos paga, no estamos ni del lado de Una Irán ni del discusión de lado de Estados amigos. Unidos, sino una discusión de amigos que va Sí. un poco más allá de por debajo de la mesa. Sebas, Vamos mil a- gracias, hermano. Un abrazo no, y gracias a no, todos. Compartan y denle like. no, gracias a ustedes pronto y esperemos que estas conversaciones sigan avanzando y con ustedes este espacio para ustedes. Un saludo.